de San Bernardo de los Perros y de San Bernardo de Tuy. Bueno, la cuestión es que no sabemos qué es lo que aprenden nuestros alumnos. Entonces, cuando digo cada situación de enseñanza es diferente de las demás, quiero decir que es diferente para cada uno de los alumnos. Para cada uno de los alumnos. Y aunque nosotros digamos, nosotros ya no tenemos un alumno, nosotros tenemos una clase. Nuestra didáctica es una didáctica dirigida a clases, a grupos de alumnos. Hay textos que se han dedicado a pensar en la enseñanza como una relación interindividual, ¿no es cierto? En donde nosotros decimos, no, ya nosotros no le enseñamos a este alumno o a aquel alumno. Herbart, en una llamada que hay en uno de sus libros de pedagogía, como había trabajado como preceptor de alumnos nobles, antes de hacerse cargo de las cátedras universitarias, tiene una llamadita que dice, sería necesario quizás discutir si el preceptor tiene que dormir en la misma habitación que su discípulo. Esa es una cuestión que hoy nosotros no nos plantearíamos. El propio Herbart, digamos que creó la escuela experimental de la universidad en donde él daba clase, para poner en práctica y a prueba sus ideas. Pero de todas maneras, ese no es un tema para nosotros, porque ya de convenio, digamos, estamos pensando en que estamos dando clase a clases en el sentido de grupos y no de alumnos individuales. Sin embargo, si ustedes piensan en lo que yo acabo de contar, resulta que yo puede ser que esté dando clase a un grupo de alumnos, que cada uno de ellos piensa otra cosa y tiene una relación interindividual con el profesor. Entonces, cuando decimos cada situación de enseñanza es diferente de las demás, es porque la situación de enseñanza en apariencia es similar. Pero si entramos a analizarla, puede ser diferente. Y la respuesta del alumno, lo que él entiende, su situación, puede ser diferente. Por lo tanto, no hay reglas absolutas que puedan generalizar. Entre cada profesor y cada alumno se produce un encuentro único, aunque sea en una clase. Pensamiento y sentimiento están entretejidos. Por eso se podría hablar de arte, porque no es solamente una situación absolutamente racional, sino que hay componentes que son componentes emocionales, por ejemplo, que también están interviniendo en la situación del centro. Estas son las razones por las cuales algunos dicen la didáctica también tiene que tener una dimensión desde el punto de vista epistemológico, no solo relacionada con lo cognitivo, también tiene que ser vista como una creación, pero además como una creación sobre la base de un cierto tipo de vinculación entre el profesor y el alumno, que excede lo que es puramente racional. Bien. Cuando miramos, entonces, y tratamos de entender a la didáctica, tendríamos que mirar, y acá voy a seguir esa idea de que los enunciados, el tipo de enunciados que encontramos en una disciplina son fundamentales. Que hay un tipo de enunciado propio, característico de las distintas disciplinas. ¿Qué encontramos si nosotros revisamos los libros de didáctica? Si los libros que habitualmente se usan, digo los de didáctica general o los de las didácticas de las disciplinas, ¿qué tipo de enunciados encontramos? Algunos son descriptivos. Algunos nos dicen qué ocurre. Otros tratan de explicar por qué eso ocurre. Es decir, de generar un modelo de explicación. Quiero decirles que hay muchas formas distintas de explicación. No solo hay una. Hay muchas clases de explicación. Pero bueno, siempre hay algo en común en todas las explicaciones, que es dar cuenta de las razones de. Las razones pueden ser causales, pueden ser estadísticas, pueden ser genéticas, pueden ser, bueno, de muchas clases diferentes, pero no hay una sola forma de explicación. Y en los textos de didáctica nos podemos encontrar muchas de esas clases de explicación, pero a decir, no necesariamente causales. También hay enunciados prescriptivos y hay enunciados normativos. Acá, como soy yo la que hace la diferencia entre los dos, me permito explicar qué quiero decir. Todo enunciado prescriptivo o normativo está diciendo cómo deben ser las cosas. Cómo deben ser. Si yo prescribo, estoy
entre los dos, aun cuando si ustedes buscan en un diccionario, van a buscar prescripción y va a decir norma, van a buscar norma y va a decir prescripción. ¿Qué diferencia hago? Cuando hay alguna diferencia entre las dos, lo prescriptivo parece ser más analítico que lo normativo. Pero las dos implican cómo deben ser las cosas. Yo creo que la didáctica se ocupa efectivamente de decir cómo deben ser. No solamente describe, no solamente explica, sino que su relación con la práctica tiene que ver con lo que puede ser un consejo, una sugerencia o una orden. Eso depende mucho de cuál es la postura del didacta. Y tengo que decir, más allá de la didáctica también, muchas veces depende de cómo está escrito el currículo, qué es lo que pretenden las autoridades. En fin, hay muchas cuestiones que son institucionales que tienen que ver con el peso que puede tener la norma o la prescripción. Ahora, ¿por qué hago una diferencia? Porque en los discursos de la didáctica y respecto del debe hacerse, yo encuentro una diferencia en distintas corrientes. Hubo una corriente, y lo pongo en pasado porque fue muy fuerte en la Argentina, hace ya unas décadas, que fue la llamada didáctica tecnológica. Y no estoy hablando de la TIC, sino de una época en donde más bien la didáctica tecnológica respondía a lo que era un enfoque sistémico de la enseñanza. Fue muy promovido por algunos organismos internacionales, particularmente la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en donde en realidad la postura tecnológica frente a la enseñanza consistía en decir, estos son los pasos que hay que dar, la planificación tiene que seguir estos pasos, los objetivos, por ejemplo, tienen que ser objetivos operacionales. Ahora, un libro que en esa época fue muy famoso, tuvo una enorme difusión, fue el libro de Robert Meyer, que no sé si ustedes lo conocieron. Se usó muchísimo, quiero decirles que la reforma de 1971, la reforma educativa de Mignone, que se inició, fue la creación de una escuela intermedia, que después abortó, pero la reforma se inició en ese momento. Y lo que se usó como material fue el libro de Meyer, publicado en mimeógrafo por el Consejo Nacional de Educación, porque se aplicaba a las escuelas nacionales antes de que fueran transferidas, es decir, que había escuelas en todo el país, en muchos porque eran territorios nacionales, en otros casos porque eran escuelas laicas, pero lo que encontrábamos eran muchas escuelas nacionales en todo el país. Esa reforma se aplicaba desde el Consejo Nacional de Educación y el libro base era la formulación operativa de objetivos didácticos de Robert Meyer, libro que se publicó en muchas ediciones diferentes en distintos países y que en la Argentina era la Biblia. Bueno, entonces, quiero decir que ese libro tiene una introducción en la que Meyer dice: yo voy a decir cómo se escriben los objetivos, pero no voy a decir cuáles son los fines de la educación, porque este no es un libro de filosofía de la educación. Ahí hay un ejemplo de lo que estoy llamando una didáctica con enunciados prescriptivos, porque es neutra respecto de los consejos, las sugerencias o las órdenes que da. Dice, usted haga esto, pero ese hacerlo no se discute por qué, no se trata de justificar, puede servir para una cosa u otra. Lo que quiero decirles es que puede servir tanto, para memorizar de la mejor manera, lea todo el texto primero, no lea parte por parte, sino que lea lo entero, o puede decir, estudie de manera distribuida a lo largo del tiempo y no masivamente un periodo largo. No me importa qué va a estudiar, no me importa qué es lo que va a aprender, lo único que me importa es un cierto tipo de resultados. A eso estoy llamando prescripción. No lo estoy justificando con fines, no lo estoy justificando con valores, no lo justifico. Digo, técnicamente, lo mejor que se puede hacer es tal cosa para obtener tal resultado. Pero ese resultado es un resultado en sí mismo neutro, que no es que defina la clase de resultados que yo quiero conseguir. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Cuando él dice, yo les enseño a escribir objetivos, pero no les digo cuáles tienen que ser, porque ese es tema de otro, de la filosofía y no nuestro, es lo que estoy diciendo. Y así es como se desarrollaron muchos planes en donde había modelos de diseño de cursos, por ejemplo, en donde mientras uno siguiera los pasos estaban bien, pero no importaba qué era el curso, de qué era el curso, a qué fines se perseguía, mientras estuvieran bien escritos en términos de un verbo de acción, que fuera definido el contexto, que fueran cuantificables y que se pudiera saber cuáles eran los criterios de evaluación. Ya está, un poco. Una didáctica que tenía ese criterio era una didáctica que llamaría prescriptiva, o de corriente prescriptiva.